pantalla, ¿no? Sí, sí. La facu. Buenísimo, vamos a hacer problemas de calorimetría, ¿sí? Para eso te pido que tengas a mano, ¿sí? Como siempre digo, un papel, un lápiz, ¿sí? Un cuaderno, ¿no? Y tengas una calculadora, ¿no? Una calculadora. Esto vamos a comenzar, entonces. Te cuento más o menos los problemas que vamos a ver, vamos a intentar a verlos a todos, incluso los que están en la guía, ¿no? Vamos a tomar, la clase de hoy van a ser 4 problemas tipos, donde abarcamos la mayoría, todos los problemas que están en la guía de trabajos prácticos, y además te muestro en particular los problemas de la guía de trabajos prácticos. El primero va a ser un sistema, ¿sí? Compuesto por 400 gramos de una sustancia cuyo calor específico me lo dan de dato. También me dan la temperatura inicial de ese sistema, ¿sí? Y también me dicen que recibe una cantidad de calor en Joule. ¿Cuál será la temperatura final del proceso, ¿no? Es decir, que para que te vayas dando cuenta en el tenor de las situaciones problemáticas que te planteo. El segundo caso, el segundo ejemplo, ya me dan no la masa, sino el volumen, ¿sí? De 2,4 litros de agua, la temperatura inicial, ¿sí? Y me está pidiendo el calor que se debe retirar o quitar para que su temperatura, ¿sí? Que si estaba en 80 grados Celsius, descienda a 50 Fahrenheit. También acá hay que relacionar lo que es termometría con calorimetría. El punto número 3 me pide 300 gramos, perdón, 300 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Te dan el volumen, fíjate, y en ningún lugar de la ecuación de volumen, pero bueno, ahora vemos. La temperatura inicial, que me la da en grados Celsius, y además se dice que se lo mezcla con otra sustancia, que es alcohol. Con una temperatura inicial del alcohol, que me la dan, que es menor que la del agua, ¿sí? Pero me dice qué cantidad de alcohol debo agregar para que me quede la mezcla total de 20 grados Celsius, una temperatura intermedia. Me dan los datos particulares del alcohol, como el calor específico, como la densidad. Por último, ¿sí? Me piden que analice una probeta, ¿sí? De material desconocido, ¿sí? Un pedazo de un material que no conocemos. Me da la masa de ese material, ¿sí? Y se pretende determinar la naturaleza, haciéndole un ensayo térmico, es decir, qué tipo de material será, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, como me dan la masa y me dan, yo tengo que instrumentar el procedimiento, sacar la característica térmica calor específico, que era lo que veíamos la semana pasada, en la clase pasada, y entrar a una tabla, ¿sí? Donde me diga, ¿sí? Una tabla de calores específicos, y entrar a esa tabla y desde ahí optar por el material que corresponde, ¿no? Me dan algunos valores acá que lo vamos a analizar debidamente, ¿no? Les pido que revisen el mute de su máquina, por favor. Bueno, volviendo al trabajo del problema 1, como son problemas tipos, yo con estos 4 problemas es como que abarco la mayoría, o todos, los problemas de esta parte de la guía, ¿sí? Así que vamos a prestarle singular atención con esto, ¿sí? A estos. Si yo te daría estos 4 problemas, si lo estudias a conciencia, no tendrías que tener ningún problema en abordar cualquier tipo de problema de lo que te planteamos en la guía. Vamos a leerlo más en detalle, la práctica complementaria 1, es decir, el ejemplo 1, ¿no? Dice, un sistema compuesto por 400 gramos de una sustancia cuyo calor específico es 0,52 calorías gramo grados Celsius. Tengo una sustancia, entonces, de 400 gramos, y también sé cuál es su calor específico. Que esté resaltado en negro no es casual. Vos en tu hoja, si es que algún día, o sea, cuando nosotros estudiemos con las hojas presenciales, subrayala, resaltala, redondeala, ¿sí? A los datos y a las incógnitas, lo que entendés y lo que no entendés, ¿no? Entonces, 400 gramos de masa, calor específico me lo dan, y también me dicen que tiene una temperatura inicial de 41 grados Fahrenheit, ¿sí? O sea, es una temperatura inicial. Dice, recibe calor, ¿sí? Este tendría que estar en negro resaltado, de 2800 joules.
¿Cuál será el valor de la temperatura final cuando culmine el proceso? O sea, cuando toda la entrega de calor que haya sido dada por esta energía, ¿sí?, la haya absorbido esta masa de 400 gramos de este material. Bueno, para eso hay que hacer un siguiente procedimiento que más o menos es lo mismo siempre, ¿no? Esta ecuación es para una sola fase, la que nosotros hemos calculado. ¿Qué significa para una sola fase? Que la masa que vos analices de la sustancia, ¿sí?, o tiene que estar toda líquida, o tiene que estar toda sólida, o tiene que estar toda en forma de gas. Es decir que es importante eso, ¿no? No lo aclaramos el otro día, pero necesariamente lo debemos aclarar hoy, y más aún la semana que viene, cuando vamos a ver calor entre cambio de fases, ¿sí? Entonces, nosotros la ecuación para una sola fase era simplemente esta, la habíamos deducido, ¿se acuerdan?, ¿sí?, de la capacidad calorífica, después del calor específico, integramos entre dos puntos, por eso sacábamos de temperatura, por eso sacábamos un delta T. Esta era la masa, ¿sí?, del sistema, y este era el calor específico de la sustancia del sistema, ¿no? Entonces, con esa fórmula vamos a hacer algunas consideraciones para resolver estas prácticas, ¿no? Y me interesa que vayamos pasando a las unidades compatibles, unidades amigas, unidades convenientes, a las unidades que vos necesites para dar respuesta a cada uno de los parámetros de esta fórmula. Por ejemplo, la masa, te dicen 400 gramos, listo, la dejamos en gramos, 400 gramos. El calor específico, fíjate que está en calorías gramos, entonces está bien, déjalo en gramos. Si a vos te hubiese dicho acá que está en kilocaloría, kilogramos, capaz que era conveniente ponerle un 0,4 kilogramos. Bueno, no ese es el caso. Por último, decir que como acá el calor específico está en calorías y acá el calor que entregas está en joule, a estos 2800 joules te conviene pasarlo a calorías, o es necesario pasarlo a calorías. Vos sabés, porque vimos el equivalente mecánico del calor, que una caloría era 4,186 joules, de manera tal que si nosotros hacemos la conversión de unidades, 2800 joules equivalen a 668,9 calorías. ¿Le querés poner 669? Ponele, no pasa nada. Haciendo este paso, nosotros vamos a venir a que el calor ahora lo tenemos en calorías. Y por último, la temperatura inicial la teníamos en 41 grados Fahrenheit. Como esto está en grados Celsius, ¿sí?, como el calor específico está en función de grados Celsius, vamos a pasar estos 41 Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí?, y utilizando las ecuaciones de conversión, o algún conversor, yo te diría que utilices las ecuaciones de conversión, así practicas todo. Estos 41 Fahrenheit lo pasás a Celsius y te quedan en grados Celsius. Es decir que ahora, teniendo todos estos datos, ¿sí?, con unidades convenientes o compatibles, ¿sí?, podemos comenzar, ¿sí?, a analizar un poco más y despejar lo que nos haga falta. La incógnita que debemos despejar es T1, acá no está, pero está metida acá en el delta T. Este delta T es T2 menos T1, T final menos T inicial, o T0. ¿Cuál es el valor de temperatura final? Bueno, entonces T0 menos T1, ¿no? T0 menos T1. Entonces, fíjate que la ecuación ahora, en vez de delta T, va a ser T1 menos T0, perdón. La final menos la inicial, siempre, ¿no? El delta es final menos inicial. Acá ya la pusimos en rojo para señalizar la incógnita de manera tal que sea fácil visualizar qué es lo que tengo que despejar. Hicimos un paso a paso porque nos parecía oportuno, esto que está multiplicando pasa dividiendo, y por último este negativo pasa positivo al otro lado. ¿Qué resulta ahora? Y poner los valores que hemos calculado acá, ponerlos acá y sacar la temperatura final. La temperatura final nos quedó 8,2 grados, ¿sí? Esa sería la temperatura final que resulta de a los 400 gramos de esa sustancia entregarle 2800 joules, ¿sí? Haciendo un análisis de lo que estuvimos viendo, ¿sí?, analizando lo que estuvimos viendo, ¿sí?, vemos que si tenemos un sistema compuesto por una sustancia cuyo calor específico es 0,52 calorías gramos grados Celsius, y tenemos una cantidad de 400 gramos a una temperatura de 5 grados Celsius, o 41 Fahrenheit, por ejemplo, vamos a posicionar una escala de temperatura, ¿sí?, y vamos a ver que al entregarle la cantidad, ¿sí?, de 2800, creo que era. Entregar la cantidad, sí, en calorías, 668,9 calorías a ese sistema, ¿sí?, 2800 joules era, ¿no? La temperatura va a ascender entonces de 5 a 8,2. De 5 a 8,2. ¿Sí?
Esa sería la interpretación del problema que hemos calculado anteriormente. ¿Sí? ¿Cómo anduvo? Ningún problema, ¿no? No, no, es solo despeje. Solo despeje. Es ubicarse y despejar. Perfecto. Bueno, vamos bien. Vamos al 2. La práctica, el ejemplo 2, ¿sí? Lo analizamos, ya más o menos lo vimos. Decimos, se tiene un recipiente ahora de 2,4 litros de agua, con una temperatura de 80 grados Celsius. ¿Qué cantidad en kilojoule se deberá quitar para que su temperatura llegue a 50 Fahrenheit? ¿No? Yo no sé cuánto es 50 Fahrenheit, así que lo que habría que hacer es pasar los 50 Fahrenheit a Celsius o pasar los 80 Celsius a Fahrenheit, ¿no? La respuesta. La ecuación general, entonces, de calorimetría de una sola fase, habíamos dicho que era esa, ¿sí? Donde acá también despejamos o vemos lo que es delta T, T final menos T inicial, ¿sí? O T0, T1 menos T0, o T2 menos T1, ¿sí? Si analizamos los datos y las unidades, como hicimos en el caso anterior, veremos lo siguiente, fíjense. La temperatura inicial sacamos del enunciado 80 grados Celsius, ¿sí? Temperatura final, ¿sí? En Fahrenheit la pasamos a Celsius y nos queda 10. O sea que, ¿qué cantidad de calor en kilojoule debo sacar para que la temperatura para que la masa de agua de 80 llegue a 10 grados, ¿sí? Celsius, ¿no? Celsius. Y la masa, ¿sí? La masa en realidad no te da, si lo multiplico, ¿sí? Si al volumen lo multiplico por la densidad del agua, voy a tener la masa. Acordate que densidad es masa sobre volumen, ¿sí? Vale decir que para sacar la masa, yo al volumen que me lo dan, 2,4 litros, lo tengo que pasar, lo tengo que multiplicar por la densidad del agua. La densidad del agua, hay mucha, la que más me conviene relacionar acá, para que sean litros, sería 1000 gramos litros, ¿no? O sea, 1000 gramos litros. ¿Sí? Esa es la densidad para que me convenga, o sea, las unidades que yo tengo, como tengo el litro acá, puedo decir que la densidad del agua es 1000 gramos litros. Es decir, que 1000 gramos litros multiplicado por 2,4 es 2400 gramos. Litro se va con litro. Es decir, aquí obtengo la masa, ¿no? De esta forma. Bueno, el calor específico del agua, como nosotros lo deducimos por el estudio de caloría del otro día, ¿sí? Vamos a considerar que el agua es agua pura, de manera tal que si no te lo dan, vos lo asumís como que es una caloría gramo grado Celsius, siempre y cuando estemos trabajando en la fase líquida. Y evidentemente yo tengo agua entre 80 y 10 grados, la fase va a ser líquida. Ahora bien, una vez que tengo esto, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es, me faltaría el tema de los kilojoules, ¿no? Saber cuántos kilojoules quitar, pero eso, vamos a ver, va a resultar de aplicar estos datos a la expresión, ¿sí? Que tenemos aquí arriba. Reemplazando la ecuación de calor, sí va a ser negativo, porque bueno, como te darás cuenta, el calor que se quita es negativo por la ecuación, y el modelo matemático también da negativo, ¿no? 80, 10 menos 80. El final acá, queremos que el final sea más chico que el inicial, por eso es negativo. Va a resultar ser entonces 168.000 calorías negativas. Ahora, lo único que tengo que hacer acá es pasar a esta expresión, pasarla a Joule y luego a kilojoule. Para pasar a Joule, voy a pasar por el equivalente mecánico del calor. Yo sé que 4,186 Joule es igual a una caloría, ¿sí? Es decir, que yo acá voy a tener 703.248 Joule, ¿sí? Que va a corresponder a ser 703 kilojoule, ¿no? Si yo lo divido por 1000, me va a quedar. Esto resulta, entonces, de comprender más o menos lo que hicimos en el problema anterior, comprender que si a un sistema que está en principio a una temperatura de 80 grados Celsius, le quito esta cantidad de calor en kilojoule, va a quedar, ¿sí? Va a quedar con una temperatura final de 10 grados Celsius, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe. Genial.
Yo te animo que vayas anotando y que vayas viendo, ¿no? Cualquier cosa me van frenando. Bien, vamos al 3. Vamos al 3. El problema número 3, ¿sí? Si te acordás, más o menos decía lo siguiente. Se disponen 300 centímetros cúbicos de agua a una temperatura de 90 grados Celsius y se tiene además un recipiente de 2 grados, se tiene además un recipiente con alcohol a 2 grados Celsius, ¿no? En un recipiente tienen alcohol a 2 grados Celsius. ¿Qué cantidad en litros de alcohol se deberá agregar al agua para que la temperatura final de la mezcla sea de 20 grados Celsius? Considerando que el intercambio de calor solo se da entre las dos sustancias, es decir, agua y alcohol. Bueno, no sé si te imaginás el problema, ¿no? Yo tengo 300 centímetros cúbicos de agua que está a 90 grados Celsius, ¿sí? Y además tengo alcohol, aparte, en otro recipiente, a 2 grados Celsius. Yo tengo que mezclar todo en un sistema diabático para que la mezcla de agua y alcohol me quede a una temperatura final de 20, ¿sí? El agua está a 90 y el alcohol está a 2, ¿sí? Yo quiero que quede en 20, no tengo que ir agregando alcohol. Entonces, lo que tengo que hacer, bueno, acá voy a agregar, voy a separar, te conviene, ¿no? Separar los datos de la sustancia, digamos, ¿no? En principio del agua, fíjate que el volumen del agua es 300 centímetros cúbicos, ¿sí? Yo necesito la masa del agua, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que la densidad del agua, podemos decir que es un kilogramo sobre centímetros cúbicos, en este caso, perdón, sobre 1 kilogramo sobre 1000 centímetros cúbicos, o sea que sería 10 a la menos 3, ¿sí? 10 a la menos 3 kilogramos sobre centímetros cúbicos, por ejemplo, ¿no? El agua, vos tenés que saber que la densidad, en principio, a mí me parece que la ecuación, el valor que más te vas a acordar, es 1 kilogramo sobre decímetro cúbico, ¿no? 1 kilogramo sobre decímetros cúbicos. Para saber la densidad del agua, a mí me sirve esa fórmula también. O 1 gramo sobre centímetros cúbicos también. Son todas compatibles, es la misma expresión en distintas unidades. 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Acá. El calor específico es una caloría grado Celsius o una kilocaloría sobre kilogramo, ¿sí? También ver esa cuestión. Bueno, ahí está la densidad. Usó la de gramo, mirá, no está bien. La densidad entonces es 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Un dadito de 1 centímetro cúbicos de agua, ¿sí? Si yo tengo 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro lleno de agua, ¿sí? Eso, y lo peso, ¿sí? Mide 1 gramo, ¿no? Bien. La temperatura inicial es de 90 grados Celsius. Bien, los datos del alcohol, lo sacamos de una tabla, ¿no? Los datos del alcohol, ¿sí? El calor específico del alcohol es 0,58 calorías. ¿Sí? Ahí está. Alcohol, sí, acá hay apenas se ve, ¿no? Acá hay una columna de joule kilogramo grado Celsius, pero acá hay en otra unidad, en caloría gramo grado Celsius. O sea que acá me dice que es 0,58, ¿no? No se ve muy bien, ya lo vamos a pasar. 0,58, ¿sí? La densidad del alcohol, ¿sí? Es 0,789 gramos centímetros cúbicos. Y la temperatura inicial del alcohol está en el problema, es dato, es 2 grados Celsius, ¿no? O sea que estos datos son características del material, ¿sí? Y lo que no sabemos ahora, entonces, la cantidad de masa de alcohol que hay que agregarle. Yo diría la cantidad en volumen podríamos sacar, ¿no? Teniendo la densidad, podemos sacar en volumen. Bien, teniendo esto entonces claro, ¿sí? Bueno, ahí sacamos la masa del agua, entonces es 300 gramos, y multiplicamos 300 por 1, se va. Y en el caso del alcohol, también podríamos hacer lo propio. Bien, nosotros sabemos que todo el calor entregado por una sustancia es por la otra, porque el intercambio de calor es adiabático. Y decimos entonces que Q sub 1 es igual a menos Q sub 1, el que tiene mayor temperatura. Siempre el que tiene menor temperatura va a recibir el calor. En este caso sería el alcohol.
Entonces, vamos a tener esta expresión, ¿no? Donde el agua que estaba a mayor temperatura va a estar positiva, porque C de calor, ¿sí? Vamos a tener la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final de ambos, si la tenemos de dato, porque nos dicen que quiere llegar a 20, ¿sí? La temperatura inicial, ¿sí? del agua, y en el caso del alcohol, la masa del alcohol, que la desconozco, el calor específico del alcohol, que lo saqué de tabla, la temperatura final, que era 20, y la temperatura inicial del alcohol, que creo que era 2. ¿Sí? O sea, tengo todos estos datos. Lo que tengo que despejar acá ahora es la masa del alcohol. Esta es mi incógnita. ¿Sí? No olvidarse y prestar singular atención en el signo menos de ese lado. Y a veces pongo rápido, quería hacerlo rápido, calor 1 igual a calor 2, sí, en valor absoluto, pero sería calor 1 igual a menos calor 2, ¿sí? Ojo el piojo. Bueno, despejamos ahí la masa del alcohol, ¿sí? Y me va a dar esa expresión. Me va a dar esa expresión que resulta solamente de pasar todo esto dividiendo. Fíjate que es sencillo el despeje acá. Si yo coloco los valores, ¿sí? Fíjense, en la masa del agua eran 300, una caloría, 20 menos 90, es decir que acá me queda, en el numerador me va a quedar un valor negativo, ¿no? 20 menos 90. Ahí se me va el signo menos con este. Y acá me va a quedar el calor específico del alcohol, ¿sí? Y acá me va a quedar 20 menos la inicial del alcohol, acá sí me queda positivo. Tanto es así que si yo hago estas operaciones matemáticas y despejo y simplifico lo que corresponde, me quedaría 2000 gramos, ¿sí? 2011,5 gramos, ¿sí? De alcohol. O sea, eso sería la cantidad de alcohol que tengo que entregar en masa, ¿sí? Pero es más fácil llevarlo al volumen para saber cuánto hay que poner. Como tengo que la densidad del alcohol es masa sobre volumen, la masa la calculé recién, la densidad me la dieron de dato, o busco en una tabla, que la veíamos recién, y el volumen lo despejaré de ahí, ¿no? Es decir, que el volumen es la masa sobre la densidad. La densidad del alcohol, acordate que es 789 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿sí? Es decir, que voy a entregar 2.549 centímetros cúbicos, ¿sí? Yo sé que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, o sea que si lo paso a litros, más o menos tengo que ponerle 2,5 litros, ¿no? 2,5 litros, redondeamos. Bueno, en realidad, si querés ser re preciso, es 2,5494. 2,5 litros estaríamos casi llegando de alcohol a 2 grados Celsius. Llevaríamos la mezcla final entonces a 20 grados Celsius. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Sí, sí, bueno, no sé, no está bien. Bueno, no me gusta esta forma, pero vamos al 4 y después van a hablar un poco ustedes porque si no, no tiene mucha gracia. El ejercicio número 4, fíjense, vamos a ver qué nos pedía, ¿no? Nos pedía esto, ¿no? Si se pone una probeta de material desconocido y el valor, y tiene una masa de 182 gramos, ¿sí? Se quiere determinar la naturaleza, o sea, qué es, si es un polímero, un metal, qué tipo de metal, qué sé yo. Se hace un ensayo térmico mediante un procedimiento para hallar el calor específico, ¿no? O sea, lo único que yo sé entonces es que tengo, fíjate que esto que sería como un problemita de laboratorio, ¿no? Yo necesito saber, ¿sí? Tengo un cuerpo de 182 gramos y quiero saber entonces qué es eso, ¿no? Ponele que está pintado, que está con una capa de algún de algo y no me permite, no lo puedo visualizar. Así que voy a hacer un ensayo térmico. Eso sería más o menos así. Primer paso, ¿sí? Se coloca una probeta dentro de un recipiente con abundante agua, dice. Se lo cubre, que supere, ¿no? Que lo supere en tamaño. Al modo de lograr que el líquido esté en equilibrio térmico con el cuerpo. Allí se mide la temperatura del líquido, suponiendo que medimos 22 grados Celsius. Será la temperatura inicial del cuerpo. Bueno, yo agarro agua, por ejemplo, agua de la canilla, ¿sí? Y sumerjo el cuerpo en un recipiente cualquiera, ¿sí? Y lo dejo un rato ahí, hasta que se equilibra la temperatura del agua con la temperatura del cuerpo. Es decir, pongo un termómetro y no varía más su temperatura. Eso es lo que quiero decir. Y mido esa temperatura.
Como era de la canilla, el agua estará en 22 grados, en 25, en 20, bueno, alrededor de eso, ¿no? Entonces, si yo hago esta operación, ¿sí? Voy a tener la temperatura inicial de ¿quién? De este cuerpo. Está claro eso, ¿no? Es importantísimo darse cuenta que el agua acá tiene un efecto, solamente es un operador para poder censar la temperatura. Es decir, estoy utilizando el agua así, valiéndome del principio cero nada más. Lo que yo estoy queriendo medir es la temperatura del cuerpo. Lo que estoy queriendo medir es la temperatura del cuerpo, la temperatura inicial del cuerpo. El segundo paso, se coloca dentro de un calorímetro. ¿Se acuerdan lo que era? El calorímetro era un elemento, ¿sí? De laboratorio de termodinámica, donde tenía un recipiente donde restringía fuertemente el paso del calor desde el medio exterior hacia el sistema y viceversa. Es adiabática. Entonces, se coloca dentro de un calorímetro una masa medida de agua, ¿sí? Una masa medida de agua. Es decir, que acá yo le pongo cualquier masa de agua, porque basta que lo tape y ya está. Pero en este segundo paso, ¿sí? Voy a medir, por ejemplo, un cuarto de litro, ¿no? O sea, un cuarto de 250 gramos, que corresponde a un cuarto de litro, ¿sí? Porque la densidad del agua ya vimos que era 1. Entonces, nosotros acá medimos una determinada cantidad de agua, ¿sí? Censamos la masa, y además medimos la temperatura inicial del agua, o sea, la ponemos más caliente, ¿no? Cercano, o sea, que esté, por supuesto, dentro del límite de la fase líquida, o sea, que esté por debajo de los 100 grados Celsius, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, ponemos a 81 grados Celsius. Una masa, ¿sí? De agua determinada, ¿no? Una masa de agua determinada. Paso número 2, entonces, es tener la masa del agua y la temperatura del agua. En este caso también tengo la masa del cuerpo, que es dato, y la temperatura inicial del cuerpo. ¿Se dan cuenta, no? Pero por separado, Vamos al paso número 3. ¿Sí? Se coloca el cuerpo, ¿sí? De masa 182 gramos a una temperatura que estaba inicial, ¿no? De 22 grados Celsius, dentro de un calorímetro, que se encuentra con agua, ¿sí? Que inicialmente estaba a 81 grados Celsius, siendo la masa del agua, por ejemplo, 250 gramos. Estas eran las condiciones de borde que nosotros fuimos juntando, ¿sí? con los medidores de volumen y demás, para hacer torta, qué sé yo, y podemos hacerlo sencillamente y fácilmente. El paso número 4, esperamos un tiempo prudencial, o sea, tapamos todo, que el intercambio se dé entre la masa de 250 gramos de agua y el cuerpo, 182 gramos, el intercambio de temperatura se haga entre ellos dos y no hacia afuera. Por eso las paredes son adiabáticas. Esperamos un tiempo prudencial hasta que el sistema, ¿sí? Alcance un equilibrio térmico. Es decir, el termómetro va a empezar a variar, va a llegar un momento que se va a estabilizar, ¿sí? Y ahí censamos la temperatura. Supongamos que en nuestro caso la temperatura final es de 73 grados Celsius. 73, ¿no? Esa temperatura final, ¿sí? Va a ser la temperatura final de la mezcla, ¿no? La temperatura final de la mezcla. Con estos datos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ir a el estudio o el análisis matemático, es decir, vamos a hacer el estudio analítico de la situación. Siempre partiremos de que el calor cedido por uno va a ser recibido por el otro, es decir, el calor en este caso cedido por el agua, que estaba a una temperatura inicial mayor, va a ser recibido por el cuerpo, que es una temperatura inicial menor, 22 grados Celsius. Poniendo entonces la ecuación, ¿sí? Reemplazando los valores de la ecuación de la energía calórica, perdón, para una sola fase, ¿sí? Tanto en lo que corresponde al término del agua, como el miembro del agua, como el segundo miembro que corresponde, vamos a tener esta expresión. Lo único que tenemos que hacer acá es despejar el rojo, porque la masa del cuerpo tenemos de datos, la temperatura final, sacamos experimentalmente, 73 grados. La inicial la sacamos, la inducimos a que sea 22, ¿sí? En el cuerpo. En tanto que la del agua también, ¿sí? Tenemos todos los datos. Lo único que tenemos que hacer es despejar este valor específico del cuerpo. Si nosotros colocamos los valores que corresponden, ¿sí? Vamos a ver que el calor específico me dio 0,21 calorías gramos grados Celsius.
¿sí? Ese sería el calor específico que nosotros hemos ensayado ese material y tendríamos que ir a buscar una tabla para ver 0,22. ¿Sí? Vemos que el calor específico es 0,21, perdón, caloría gramo grado Celsius. Para eso nos valemos de una tabla, ¿sí? La misma tabla que apenas se ve, y vamos a ver que el primero está 0,215, ¿sí? Y los demás están muy lejos. Mármol. Así que tiene toda la facha, como este podría ser, ¿no? Tiene toda la pinta de que se trata, ¿sí?, del aluminio. ¿Sí? Tiene toda la pinta de que se trata del aluminio. ¿Sí? Es decir, que ¿Y el fíjense, mármol? el mármol, ¿dónde está el mármol? Puede ser también, che, puede ser el mármol, mirá. Podría ser el mármol, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos chances, a ver de cuál está más cerca. Bueno, habría que hacer toda la fórmula. Bueno, mármol o aluminio. Ya no me había prestado, no me había fijado en eso. Pero bueno, así se saca, ¿no? Así se saca. Podría ser mármol, sí, está perfecto. Pero hay que mirar en esta columna, ¿eh? En esta porque tiene otras unidades. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, ahora les toca a ustedes. Esto era lo que se me había borrado la otra vez, lo hice de vuelta, así que captura de pantalla, insisto, ya les voy a subir la guía completa con todos los resultados, pero mientras tanto les estoy preparando estos trabajos. Mientras tanto, si quieren captura de pantalla, igual se lo voy a mandar por correo a esto hasta que no, si están muy desesperados por la parte de termometría, son estos los valores, ¿sí? Que a mí me parece que están bien. ¿Sí? Los he calculado y algunos lo he corroborado, pero ahí estaría, ¿no? Igual queda en la grabación. Igual se lo voy a mandar mañana, así que no se preocupen. Pero vamos a, bueno, porque el cuarto era, ¿cuál era el mayor? Bueno, ahí está. Pero vamos a ver la parte de calorimetría, que es lo de hoy, ¿no? Entonces, son algo así como 13 problemas, no, hasta el problema 13, perdón, algunos problemitas. Así que me gustaría que trabajemos juntos, es más, que trabajen ustedes. ¿Sí? Así que aquel que quiera, ¿sí?, que abra el micrófono o que cuando tenga dudas abra el micrófono, y más o menos vamos a ir haciendo juntos el problema número 6, así como rápido, ¿no? Fíjense, algunos comprenderlo más y algunos que lo podamos resolver. Problema 6, fíjense que es sencillo, dice, se tiene un material cuyo calor específico es 0,9, te dan caloría gramo grado Celsius, no está ahí, y su masa es de 1,4 kilos. ¿Sí? 1,4 kilos. A que se le entrega calor que hace que la sustancia ascienda de 2 hasta 67 grados. ¿Qué cantidad de calor se le entregó? Considerando que no hubo pérdida de calor con el medio exterior. Bueno, acá lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula de calorimetría, ¿no? ¿Cuál era la fórmula de calorimetría? Yo acá tengo un papel, estoy laburando al lado tuyo. La fórmula de calorimetría es U es igual a CE por M por delta T. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Bueno, Sí. Sí. ahora bien, acá hay que hacer unas cuestiones de compatibilidad. Vos podés poner kilocalorías sobre kilogramo en el calor específico y dejás el 0,9, o si querés trabajar con caloría gramo, como está ahí, a esa masa de 1,4 la pasás a 1400. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí, Te va a dar exactamente lo mismo. Bueno, nada más que el resultado te va a dar en kilocalorías o en calorías. Eso depende de cómo vos tomes. Necesitaría saber cómo andamos con esto y cuánto le. Yo lo pasé directamente a gramos, me quedaría 81.900 calorías gramos. Calorías. Sí, a mí Bueno, también. y bueno, buenísimo. Entonces, si es kilocalorías, te va a quedar 81,9. Pero si es calorías, es 81.900. Perfecto. Punto para los que hicieron bien. ¿Está claro, no? Es muy fácil. Entonces vamos al Sí. siguiente, se tiene un sistema diabático que contiene una sustancia de masa 270 gramos, o sea que hay que hacerle un redondo a ese,
al que se le entrega una cantidad de calor, fíjate, 1230 calorías, o sea que está en gramos la masa, en calorías está perfecto. ¿Cuál será la temperatura del material? Si al inicio estaba en, la miércoles, 52 Fahrenheit, y acá ya hay que pasar a grados. Hay que pasar a grados Celsius. El calor específico del material dice que es de 1,6 calorías gramos. Bueno, el único problema acá es pasar los 52 Fahrenheit a Celsius. A ver cuánto da el problema 7, si alguien lo quiere hacer. Si lo entienden, si no lo entienden, pregunten, por favor. Ahí me daría la temperatura, me daría 13,14 o 13,96. Sí, yo lo redondeé a 14. Muy bien, estamos bien ahí. ¿Se entiende? Me preocupan los calladitos. ¿Se entiende o no? Es la misma fórmula, pasá lo que te pide el tipo a la unidad que te conviene, despejalo y nada más, ¿sí? El problema número 8, lo único que tenés que despejar es la masa, a mí me queda 25 gramos, si querés, trátelo por ahí, igual te lo voy a mandar a estos resultados, no te preocupes, ya guardé, el otro día no había guardado los cambios, y si no, ¿cómo es? Y vamos a los otros últimos, que serían hasta el 13, como dijimos, que acá están un poquito más interesantes algunos, ¿sí? Por citar algunos, es decir, un recipiente adiabático contiene 2 litros de agua a 10 grados Celsius, ¿sí? O sea que ya tenés 2 litros de agua, temperatura inicial 10 grados Celsius. Luego se le agrega 1200 centímetros cúbicos. Cuando te dicen 1200 centímetros, vos sabés que es un litro 200, ¿no? Vos sabés que es 1 kilo 200. En el mismo caso de la primer masa, 2 litros de agua es 2 kilos de agua. Vos sabelo, porque la densidad del agua, como dijimos, es 1 kilogramo sobre litro, ¿no? Bien. Le aplicamos, entonces, tenemos 2 litros y le agregamos 1200 centímetros cúbicos más, pero en este segundo caso está a 201 Fahrenheit, ¿sí? 201 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la temperatura final? Bueno, este es un clásico problema de mezclas, ¿no? Un clásico problema de mezclas, ¿sí? Donde voy a tener que Q1 es igual a menos Q2, ¿sí? Y en Q1 voy a tener la masa, el calor específico y la variación de temperatura, donde me va a faltar la temperatura final. En el caso del otro miembro voy a tener menos la masa de lo que le agrego, el calor específico, la temperatura final, que no la tengo, menos la inicial, que sí la tengo. Entonces, bueno, si querés no lo hagas, pero es sencillo, los calores específicos se pueden simplificar, de manera tal que cuando vos despejes la temperatura final, tiene que quedar en el orden de los 41,45 grados Celsius, ¿no? Si querés anótatelo, el problema 9, ¿sí? Y lo vamos viendo después. Bueno, el problema 10 es muy sencillo también, lo leemos, pero es similar, merece que lo vayas viendo, por eso también te lo quiero dejar. El problema 11, no te lo voy a leer, porque me gustaría que lo encuentres vos, que lo leas y que lo resuelvas tranquilo vos, pero te voy a decir cuánto da. El problema número 11 se dispone de un calorímetro, o sea, es una olla adiabática, un sistema adiabático, dentro del cual se tiene una X cantidad de masa, ¿sí? De agua. Otra agua,
Ahí hay medio kilo, 500 gramos, en realidad te estoy dando el volumen, pero vos interiormente sabés lo que es así. La temperatura inicial te la doy, en ese momento se coloca un cuerpo. Bueno, esto es lo mismo que hicimos hoy con para sacar el calor específico, ¿no? Con una temperatura inicial, ¿sí?, de 19,8 grados Celsius. Te dice que luego de un cierto tiempo encuentra una temperatura de equilibrio de 87,3. Te piden cuál es el calor específico del cuerpo. Lo único que tenés que hacer acá es sacar entonces el calor específico del cuerpo con el mismo razonamiento que hicimos hoy, ¿no? Acá tenés todos los datos. Problema 4 se aplica acá. El problema de la guía que agregamos, ¿sí? El auxiliar 4 está acá. Y aquí lo único que tenemos que hacer es atender bien las unidades, ¿sí?, y determinar el calor específico. El calor específico nos dio 0,21. El problema número 12, ¿sí? Tenemos una masa de 1,5, un volumen, perdón, de 1,5 litros de agua, 10 grados Celsius, y acá hay una mezcla, pero que se le agrega alcohol, ¿sí? Igual que el problema 3, ¿sí?, básicamente, ¿no? Pero con distintos valores y distintas temperaturas, pero el criterio, el principio de razonamiento es absolutamente igual o muy similar, digamos, ¿no? Te piden casi las mismas cosas. Es que, como verán, no hay otras cosas para pedir. Te puedo pedir o el volumen inicial que se debe agregar, o la temperatura final, o la temperatura inicial. Vos mismo podés ir jugando y viendo qué te puedo pedir, siempre y cuando estén ahí los parámetros, ¿no? O sea, dentro de los parámetros que me permite este razonamiento, ¿no? Bueno, en este caso la temperatura final es del problema 12, 18,65 grados Celsius. Puede haber errores, puede haber. La verdad que no digo que no los haya, pero bueno. Y el último es un problema de calor específico, pero lo hice y lo saqué de un ensayo real, ¿sí? Lo saqué de un ensayo real y un poco es para sacar el calor específico de un material, ¿sí?, que en realidad ha sido un ensayo real, así que los datos que están ahí son los que corresponden a un paso a paso, digamos, y encontrar los valores de un ensayo real para determinar un material, ¿no? Es lo mismo que el problema 4 que hemos encontrado ahí el aluminio, ¿sí?, o el otro metal, no me acuerdo cuál era, material digo. Acá es del acero. 11,4 creo que era, es un real. La densidad acá te puede dar cuenta, ¿no?, que la densidad del acero es 7,83 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? O sea, con esta densidad te das cuenta, ¿no?, que corresponde al acero, digamos. Así que les hice esto, ¿sí?, porque en realidad me parecía que ahora tienen más instrumentos, más armas para poder plantarse ante un problema y perderle un poquito del miedo y hacerlo, creo yo, con éxito, espero, ¿no? Así que vieron que la práctica es difícil darla así, es muy difícil darla así, así que necesito de la colaboración de ustedes para con ustedes, o sea, para que la hagan, ¿no? Y ahí vamos a ver si saben o no. Así que bueno. Buenísimo, Siguiente. profe. Cualquier duda, entonces, la Sí. próxima clase le preguntamos. Ahí corto la... Sí.